Amigos, un gusto como siempre poder saludarles. Muy buenas noches, bienvenidos para platicar entre todos en esta ocasión del voto como derecho humano. La invitación es para que se quede. Amigos, y les voy a presentar inmediatamente a nuestro entrevistado de hoy, Rafael Plutarco Garduño García, director de capacitación del IEM, a quien saludo con mucho gusto. Muchas gracias por estar aquí esta noche entre todos. Lupita. Gracias por la invitación y vamos a hablar del voto y el derecho humano. Pues sí, hay muchas cosas que nos vas a explicar el día de hoy. Le vas a puntualizar a nuestros amigos del auditorio de qué se trata, porque como que hay un debate, ¿no? Si sobre este es un derecho humano, si sobre este es en realidad una cuestión más bien de un derecho ciudadano. Pero si te parece bien, vamos a entrar en materia un poquito más adelante. Antes, presentar a nuestros amigos del auditorio lo que tuvimos en el programa anterior. En nuestro programa anterior platicamos con el doctor Héctor Rivera Estrada, secretario de Estudio y Cuenta en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sobre elecciones, usos y costumbres, derechos indígenas y discriminación. Hay en el país, digamos, dos grandes sistemas: el sistema de partidos políticos y el sistema por usos y costumbres o derecho ancestral indígena. Y en ese sistema prácticamente podemos ver un sistema de ascensos. Es como un sistema de méritos al interior de la comunidad, que empieza, no sé, por ser topil, por ser ayudante de la iglesia, de barrer las calles, de prestar un servicio a la comunidad, y empiezan a partir prácticamente de los 16, 18 años. Imaginémonos el escenario de comunidades con este derecho ancestral, aunado con unos caciques que se apoderan del poder, digamos, de determinar quiénes van a acceder a los cargos, conjuntamente con partidos políticos que traen de sí ya financiamiento público y traen otros intereses que se mezclan con todo este cúmulo de, digamos, intereses ya directamente centrados en la capacidad de una comunidad. Es decir, estoy recordando una jurisprudencia en la cual a las comunidades indígenas se les debe de dar la oportunidad más amplia, por ejemplo, para el hecho de notificarse, ¿no? Hay sentencias o acuerdos que las autoridades electorales emiten que le atañen directamente a los habitantes de una comunidad, comunidades que están del centro, digamos, a 4 o 5 horas, y que se publican estrados. Bueno, y también presentarles lo más importante que tuvimos en la semana. Derivado del acuerdo operativo de colaboración que signaron el Instituto Electoral del Estado de México y la Universidad Autónoma del Estado de México, el miércoles 4 de diciembre se llevó a cabo la primera transmisión del programa Detrás de tu voto hay buenas noticias, a través de la estación de radio de la UAM, Uniradio 99.7 FM, en la que el consejero presidente del IEM, Jesús Castillo Sandoval, abordó algunos de los tópicos más trascendentes de la reforma política electoral aprobada por el Senado de la República. El programa fue conducido por Carlos Hernández Zarza, quien indicó que Detrás de tu voto hay buenas noticias se suma a la barra programática de Uniradio, con el fin de informar al auditorio sobre las actividades que realiza el IEM, así como promover y difundir la cultura política democrática. Después de realizar el análisis y estudio respectivo, en sesión especial extraordinaria, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México aprobó la metodología única para la demarcación distrital electoral del Estado de México, la cual describe la metodología, contiene el análisis y la construcción de los insumos, tanto estadísticos como cartográficos, así como la precisión de los procedimientos aplicables para generar los escenarios de la nueva demarcación electoral en la entidad.
con un llamado a los egresados para incorporar sus conocimientos, habilidades y aptitudes en el ejercicio de sus funciones y responsabilidades, pero sobre todo en beneficio del desarrollo democrático del país, se llevó a cabo la ceremonia de fin de estudios de la especialidad en Derecho Procesal Electoral que se impartió en el Centro de Formación y Documentación Electoral del Instituto Electoral del Estado de México, en la que se les hizo entrega de diplomas a los alumnos de la primera promoción 2012-2013. Bueno, ¿y qué el voto significa para muchos? ¿Es un derecho humano o es un derecho político ciudadano, Rafael? A ver, platícanos. Creo que debemos de visualizar desde las diferentes perspectivas. Cuando tú hablas de un derecho humano, y lo reconocemos desde 1789, en la Declaración del Hombre y Derechos Humanos Elementales del Hombre, en Francia tenemos que visualizar, ahí hay unos derechos humanos, pero no estaban conceptualizados los derechos políticos, y no es así hasta recién el siglo pasado que vemos, después de 1953, cuando entra el voto de la mujer y hay discusiones internacionales sobre derechos políticos, donde se van acrecentando más. Y luego vemos hasta 1900, finales de los 70, vemos una declaración iberoamericana de los derechos humanos, y donde esta es declarada como un derecho humano el voto y las acciones de participación en las acciones de democracia. Pero también debemos de reconocer, inclusive, hay 2 resoluciones de la máxima órgano jurisdiccional de nuestro país, donde, por ejemplo, en 1920 decía que los derechos políticos no eran derechos humanos, y por lo tanto, o no eran garantías individuales, y por lo tanto no podían ser susceptibles de amparo. Y 2001, hace escasos 12 años, se reconoce que los derechos político-electorales son derechos fundamentales del hombre, y luego entonces sí tienen que verse como derechos humanos. Y es ahí, pero estamos hablando de un desarrollo de muchísimos años de estar discutiendo si es todavía un derecho humano o simplemente un derecho ciudadano. Oye, pero aparte interesante, porque hace poco tuvimos una reforma en materia de derechos humanos, y bueno, esta reforma que fue un parteaguas, ¿no?, en la Constitución, incluso se mencionaban algunos aspectos de derechos humanos solamente en algunos artículos, y bueno, ahora es prácticamente en toda. Así es, cuando nosotros visualizamos y vemos en el artículo 1 de la Constitución, que antes hablaba, son iguales el hombre y la mujer. Y pareciera que ya andábamos muy acabados en las concepciones. Y cuando hoy día, por ejemplo, se dice en el artículo 1, dice, en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución. Y esos derechos humanos incluyen los derechos político-electorales. Y entonces todos los gozaremos. Pero también habla de igualdad. Que antes, como antes, se tenía desconocido ese derecho hacia la mujer antes de 1953 a nivel federal. Antes de 1923 a nivel local, cuando allá, por ejemplo, en Quintana Roo, en Tabasco, Campeche, comenzaron los grandes movimientos del voto hacia la mujer. Y entonces visualizamos en un devenir del tiempo que apenas hace 60 años goza la mujer de ese reconocimiento del derecho humano por parte de las legislaturas, es decir, de las representaciones populares que nos dan esa oportunidad. Y entonces la mujer se integra a estas acciones. Y vemos cómo el padrón electoral y los derechos humanos se van ampliando, y entonces teníamos antes de los 70s, por ahí de los 70s, que la mayoría de edad la alcanzábamos a los 21 años de edad. Bueno, ya en tu caso, todavía en mi caso, alcanzamos que la mayoría de edad ya no era a los 21, sino a los 18. Así es. Y entonces se van recortando y se va reconociendo el avance de los diferentes sectores que conformamos la sociedad. Y entonces hablamos que para el gozo de los derechos humanos, en materia de lo político electoral, se debe de tener ciertas características que la ley debe de especificar para poder hacer ejercicio de estos. Es decir, teníamos que establecer en algún momento que democracia y derechos humanos tenían que coincidir.
más que democracia, los derechos que tú tienes en el ejercicio del poder y tu participación, se habla que la soberanía reside originariamente en el pueblo. Y si el pueblo nada más lo conformaban los hombres, estabas desconociendo un 52% del pueblo. Y si hablamos del pueblo en su entorno completo, de un padrón electoral de cerca de 82, 83 millones contra 115 millones de población, entonces de esos 115 millones de población total, que van incluidos los menores de edad, menores de 18 años y algunos casos específicos de mayores de 18, pero los mayores de 18 años somos 83 millones. Pero si no conociéramos o reconociéramos a ese grupo de las mujeres, estaríamos hablando de un padrón electoral que solamente tomarían las decisiones 40 millones. Claro. Y bueno, eso por supuesto que no se puede aceptar, ¿no? Así que claro que no. Es importante esto que sea reconocido. Nosotros vamos a una pausa, si nos permite, y enseguida regresamos. Estamos entre todos. Gracias a tu participación y confianza, el Instituto Electoral del Estado de México cumple 17 años de vida institucional, trabajando con los mexiquenses para fomentar la práctica de valores y construir día con día una mejor ciudadanía. En el IEM celebramos 17 años en los que, con tu apoyo, hemos organizado, desarrollado y vigilado 12 elecciones en la entidad más poblada del país. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Detrás de tu voto, hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx. Todos los miércoles a las 12 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Haz lo tuyo. No, es un derecho. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque así eliges tú la persona que te va a gobernar, la que va a mandar sobre tus impuestos y todo eso. Un derecho. ¿Por qué? Por el país en el que vivimos, porque es democrático. Es un derecho. ¿Por qué? Porque todos tenemos derecho a elegir quiénes nos van a gobernar. Ellos están para servirnos y nosotros también. Es una como corresponsabilidad dentro de la democracia. Yo digo que es un derecho. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque al final de cuentas todos tenemos el derecho de opinar y decir cuál es el partido que sea de nuestro gusto, que gobierne en nuestro país. Es un derecho, ¿no? ¿Por qué? Porque todo ciudadano tiene la obligación, el derecho y obligación es casi lo mismo, de votar conforme a su... Ahora sea lo que su corazón le dicta, ¿no? Estamos de regreso, qué bueno que continúa con nosotros. Hablabas tú de varios tratados, hacías énfasis en algunos de ellos, pero te quisiera pedir, quisieras este recuento para nuestros amigos del auditorio. ¿Cómo empieza? Hay varios instrumentos internacionales, pero hay unos también que aporta nuestro país en esta línea del tiempo y que modifican, ¿no?, la situación. Platícanos. Mira, yo creo que me voy a permitir utilizar algunos aspectos. Por ejemplo, tenemos que visualizar globalmente, no podemos ver el derecho como humano en México como si hubiera sido de generación espontánea. No, esto es a nivel internacional. Tenemos que ver todas las naciones. Por ejemplo, Grecia.
520 años antes de Cristo. Dices, bueno, pues sí, ya era una democracia directa, donde en el pueblo se juntaban todos, pero era una democracia, podríamos decir, que buscaba las mayorías, pero era de corte negativo. Era para poder pasar en la reunión de los ciudadanos, votar para ver qué político iba a ser desterrado por más de 10 años. Y entonces podrían tener 2, 3, 4 políticos y se votaba por ellos. Y quien alcanzara los 6,000 votos era desterrado por 10 años. Es decir, era una democracia participativa directa para determinar de aquellos políticos que tuvieran mala acción o inadecuado reconocimiento por la propia sociedad, los excluía. Y esa es como comenzó la democracia en Grecia. Y recordemos que esa democracia también es muy limitada. No votaban las mujeres y no participaban los esclavos, que en México ya no existen. Claro. Visto así. Luego brincamos a 1689. Esto es, en Inglaterra se da la Declaración de los Derechos por primera ocasión, donde se reconoce una serie de derechos para el ciudadano. Es decir, se consideraba, por ejemplo, que si el rey pretendía modificar una norma sin que fuera aprobada por la legislatura, esto era ilegal o indebido. Si había una iniciativa popular, como hoy estamos hablándolo, pero era en contra de las acciones del propio rey, esto era ilegal, poder meterlos, por ejemplo, a prisión. Vemos cómo entonces los derechos que se fueron dando a través de la gran reforma, el primer pueblo que tiene una cámara es el país de Inglaterra. Vemos cómo desde 1325, con Juan Sin Tierra, le es arrancada la primera constitución. Nuestra primera constitución son 500 años después, en 1824. Tenemos una pequeña diferencia en el tiempo y cómo se han venido dando este tipo de acciones. Mas, sin embargo, habrá que ser justos. Y luego podemos recorrer la línea, entonces ya vimos cómo hay derechos que ya están reconocidos en un documento y donde no pueden ser modificados por el rey. Tienen que ser modificados por la representación popular, dígase, diputados. Si ya tenemos esto, entonces vamos a entender cómo vamos a una nueva visión. Y entonces en 1776, las 13 colonias asentadas en el territorio de los Estados Unidos americanos, así llamado hoy día, entonces vemos que estas colonias lucharon por tener una propia constitución. Y entonces ahí se decreta cómo se iba a hacer la determinación para designar el gobierno. Y es a través del voto popular. Es decir, la creación de la independencia de los Estados Unidos trae como ejemplo la democracia al mundo. Y es el primer ejercicio democrático de esta naturaleza, siguiendo pensando que en Inglaterra tendrían que todavía estaban bajo un imperio de un monarca. Pero también vemos cómo está la participación democrática a través del propio representantes populares. Y así vemos en 1789, por ejemplo, en Francia. Hay problemas, y hay problemas reales. Y entonces el pueblo se pone en contra del propio imperio y de los derechos que tiene sus canonjías. Y entonces buscan la igualdad y la forma de hacer las cosas. Y esta declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de 1789 viene a ser la piedra fundamental para hablar de los derechos humanos. Y entonces vemos que la democracia dada desde la independencia en los Estados Unidos sirve como ejemplo para otros países para buscar la independencia. Y la Declaración de los Derechos del Hombre sirve para proteger al hombre de sí mismo. Y entonces a través de cruentas luchas de poder, vemos cómo en México, en 1810, comenzamos una lucha por la independencia de México. No sé si es vista así como una independencia o un cambio de gobierno, mas sin embargo, estábamos tratando de modificar la forma de gobierno de un gobierno centralista, por así llamarlo, que era a través del virreinato y el emperador, y las provincias tenían que venir a pedir
relaciones hacia el centro. La función o el desarrollo de estas actividades y ese tiempo, vemos cómo hasta 1824, con la creación de la primera constitución del Imperio Mexicano, y entonces es ahí cuando se da esta acta de independencia del Imperio Mexicano que nos va a servir después para poder hacer la Constitución de 1824, porque recordemos que México, si bien esta carta sirvió como ejemplo para países latinoamericanos para buscar su independencia, también el Imperio Mexicano, declarado en aquella carta del 28 de septiembre de 1821, sirve entonces para instaurar el imperio de Iturbide. Se modifican las razones, se aleja el nuevo Estado mexicano de ello y se va a una federalización. Y entonces viene la Carta del Federalismo y la integración de los estados miembros de la Federación Mexicana. Y esta carta, y vemos cómo entonces se establece la primera Constitución mexicana para 1824. Esta carta, o esta Carta Magna, que es nuestra Constitución originaria, y que ha podido ser modificada a través de los constituyentes permanentes, visualizamos cómo entonces hay una contienda por la lucha para el ejercicio del poder y su representación. Pero ¿qué es lo que te llevó para tener esta visión? A 1787, con Estados Unidos, su independencia y la Declaración del Hombre. Y por ejemplo, Morelos, que también nos da unos elementos a través de los sentimientos de la nación, cómo establece la libertad y ciertas garantías para que lo gocen los mexicanos, los de la América septentrional. Así es. ¿No? Y entonces vinculamos, y la primera Constitución de 1814, llamada así, bien sabemos que fue una carta relacionada y dictaminada por Andrés Quintana Roo a petición de un grupo de amigos del generalísimo Morelos, y entonces no entró en vigor, pero fue los elementos suficientes que nos dan margen para crear una nueva nación. Y ahí viene 1821. Y luego podemos brincar hasta 1948. Pero sí me gustaría, ¿no? Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sí. Pero luego nos dice un artículo, una fracción tercera, dice: la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público, y esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente. ¿Qué significa? Que no deberíamos hacer elecciones cada vez que se nos pudiera ocurrir, sino debe de haber un periodo. Y si me voy más atrás y recordando a Platón o Aristóteles, nos dice que la democracia es la participación de todos y que debe de participar el hombre para poder perfeccionar quién lo va a representar. Si el voto es para todos, la capacidad de recibir el voto es de todos. Pero si la capacidad de recibir el voto es para unos cuantos, es aristocracia. Así es. Porque no todos están capacitados para recibir el voto. Claro. Y entonces hacemos... La oligarquía, ¿no? Así es, la oligarquía. Entonces vemos cómo se van modificando las cosas, y tú checas los derechos del hombre en 1788-89. Decía, es para todos los integrantes de la sociedad. Y se iban a establecer las acciones de cómo se iba a reconocer ese derecho a través de la legislatura secundaria. Yo me quiero poner a pensar que los primeros escribanos de esto, los primeros que redactaron estas cartas, pensaron en la colectividad, hombre-mujer. Y cuando ya fueron hechas las leyes secundarias por los representantes populares, y que ya entraron la discusión, obviamente, de las distintas visiones de la sociedad, costó trabajo determinar que participaran las mujeres, por las circunstancias de distancias, de seguridad en el camino, a lo mejor para protegerlas. ¿No? Para protegerlas. Algunos pretextos. O algunos ¿no? pretextos para olvidar ciertos derechos y dejarlo a los varones. Sí.
Y es hasta 1948, cuando comenzamos a despertar fuertemente, pero obviamente hubo mujeres increíbles que lucharon por todo ello y reconocer sus derechos. Y no estaban pidiendo que les dieran sus derechos, es reconocer. Así es. Porque el derecho lo tenían como mujeres y entonces teníamos que hacerlo no era una petición, genérico. ¿no? Era, a ver, reconócelo. Sí. Porque ya es mi derecho. Claro. Y entonces es cuando vemos, por ejemplo, mujeres, por ejemplo, aquí del Estado, Albertina Remedios Cezeta, vemos cómo eran de las primeras fundadoras y muchas mujeres de la República lucharon por este voto. ¿Buscando qué? Reconocimientos. Pero si pasamos de 1948, esa Declaración Internacional de los Derechos del Hombre, de los Derechos Humanos, también seguimos leyendo y dice que deberían celebrarse periódicamente por sufragio universal. ¿Qué es el sufragio universal? ¿Te parece bien si nos respondes, pero antes vamos a unos mensajes? ¿De acuerdo? Muchas gracias. Entonces, la invitación para que siga con nosotros aquí Entre Todos. Continuamos. Gracias a tu participación y confianza, el Instituto Electoral del Estado de México cumple 17 años de vida institucional, trabajando con los mexiquenses para fomentar la práctica de valores y construir día con día una mejor ciudadanía. En el IEM celebramos 17 años en los que, con tu apoyo, hemos organizado, desarrollado y vigilado 12 elecciones en la entidad más poblada del país. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Detrás de tu voto, hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx todos los miércoles a las 12 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Haz lo tuyo. Amigos, qué bueno que continúan con nosotros aquí Entre Todos. Y bueno, nos quedábamos con esta inquietud, sufragio universal. ¿De qué se trata? ¿Qué nos debe decir? El sufragio universal, debemos de entenderlo, es la capacidad de votar todos. Pero ese todos... Todos, pero de cierta edad, ¿no? Para arriba, de 18 años para arriba. Sí, porque debemos de tener considerada también la toma de decisiones. Cuando tú formas gobierno a través de tu voto, debes de tener cierta conciencia y cierta participación en las acciones de conciencia para tomar las decisiones, porque tú formas parte del conglomerado social y debes de tener cierta maduración. Y lo podemos dejar física y mental. Y entonces en esa universalidad se ha establecido en México, que es a partir de los 18 años y teniendo un modo honesto de vida, y le llamamos que somos ciudadanos. Este otro elemento dice que debe ser igual. Y el voto del hombre o la mujer vale exactamente lo mismo. Del rico y del pobre, del letrado y el iletrado. Es igual, nadie más y nada más parejo que el día de la elección. Tu voto no decide a lo mejor porque eres hombre sobre el mío que soy mujer. Así es. O sea, a lo mejor decide porque es un voto más y cuenta, ¿no? Pero no porque seamos tú pese más o el mío pese más. Así es, somos exactamente iguales y en ese contexto recordemos que nuestro sistema, que es de mayoría relativa, y esa mayoría relativa no nos lleva a tener 50 más 1. Es quien obtenga mayor número de votos. ¿Y quién fue el que decidió a lo mejor alguien tiene 30 votos y el otro 31? Pues fueron hombres y mujeres que votaron por esas opciones. Letrados e iletrados. Pero así está. Y quien tuvo 31 gana. Y luego nos habla de que debe de ser secreto. Y debe de ser libre. Secreto, y entonces están las mamparas y en una reflexión que tú realizas en ese momento. Pero libre. Yo no te puedo obligar a ti a que votes como yo quiero, ¿no? Así es, pero no basta esa libertad. Es que libre debe de ser con conocimiento de causa. Así es.
Porque si no tengo conocimiento de causa y no tengo un conocimiento de lo que voy a decidir, entonces estoy votando siendo esclavo de mi ignorancia. Y entonces yo tengo que ver la libertad, pero esa libertad debe de estar fundada en un conocimiento de las razones. Y de ahí que es muy importante que tengamos un reconocimiento y trascendencia a lo que debemos de desarrollar todos en una cruzada de una cultura política nacional o una cultura política de lo local, para entender perfectamente hacia dónde nos encaminamos como sociedad, para conocer partidos políticos, pero también conocer a los candidatos. Oye, a ver, dime una cosa, como director de capacitación, ¿qué tan importante es esto de la cultura? ¿Cómo se hace, por ejemplo, en el Estado de México? Bueno, te voy a decir, cultura política democrática es una tarea del Instituto Electoral del Estado de México que se hace cotidianamente, haya o no elecciones. Y la capacitación para integrar las mesas directivas de casilla se desarrolla durante el proceso electoral. Luego, entonces, es más importante el tiempo que se emplea en una cultura política democrática que el tiempo que se emplea para la capacitación. Mas, sin embargo, no debemos también desechar que es trascendente que los que están fungiendo como funcionarios de mesa directiva de casilla tengan el entendimiento total de las cosas que van a desarrollar. Y entonces es tan importante una acción, porque debemos de garantizar que el voto cuente conforme es emitida la voluntad del ciudadano, pero que esa voluntad emitida, quien la ejerció, realmente sea el poseedor del derecho. Y entonces de ahí que se identifican y se verifica en una lista para ver que él sí tiene ese derecho. Y dos, que una vez manifestada su voluntad, sea contada por los funcionarios de mesa directiva de casilla, que son ciudadanos como tú, como yo, nuestros primos, nuestros hermanos o amigos, vecinos, y que están contando cómo emitiste tú tu voto, y eso es trascendente. Y ahí estamos garantizando que ese voto cuente y se cuente bien de aquellos que tienen derecho a ejercerlo y que han votado en libertad, en secrecía y acciones de esta naturaleza. Oye, en la letra se oye muy bien y todos hemos participado en jornadas electorales y aquí muy interesante, algunos participan activamente, algunos deciden a lo mejor no ir a la jornada, que también es un derecho. ¿Quién protege mis derechos como ciudadano? ¿Quién protege los derechos de las personas que nos están viendo precisamente para que este voto cuente, para que este voto sea secreto, para que este voto sea libre y que se ejerza precisamente este derecho humano? Quien garantiza es la propia Constitución a través de diversos órganos. Entonces, cuando tú sientes que tu voto o bien las acciones encaminadas hacia el voto son reconvenidas, ¿quién tiene derecho, por ejemplo, a impugnar las acciones que desarrollan los órganos electorales que pensara algún partido político que están mal hechas? Son las representaciones de los partidos políticos. Si tú, ciudadano, crees que tu derecho ha sido violentado, tienes tus derechos resguardados a través del juicio para defensa de tus derechos como ciudadano. Y entonces vemos cómo los partidos políticos hoy día, los ciudadanos, los tienen en constantes, les han interpuesto diversos recursos. Y entonces ya el ciudadano está defendiendo sus derechos. Obviamente, si todos conocemos qué tenemos que hacer, luego entonces ya estamos garantizando, pero para ello tenemos que darlo a conocer. Pareciera que es fácil. En una población como el Estado de México, de 15 millones, estamos hablando y nos acercamos a las estructuras básicas de educación básica y de educación media, donde estamos hablando de acciones como los consejos promotores de valores. Atendemos a más de 3.400.000 niños en coordinación con la Secretaría de Educación, para ver que sus derechos se hagan y jueguen con sus derechos y formalicen sus derechos y cómo son los procesos electorales, cómo es la participación de todos para maduración de estos ejercicios. Y debemos de formar ciudadanía. Con los jóvenes, hablar de derechos, o sea, ¿qué es la equidad? Pues que hombres y mujeres nos reconozcamos, pero tenemos que darle garantías a la mujer extraordinarias para salvaguardar su derecho. O ya debe de ser una costumbre tal
que no tengamos que poner diferencias ni porcentajes para salvaguardar el derecho de nadie. Bueno, mientras esto ocurre, es lo que se ha estado haciendo, ¿no? Esto de las acciones afirmativas, de las cuotas, que ha sido muy importante para que todos estemos en el mismo canal, ¿no? Claro, porque si nos vamos a los documentos históricos y la democracia inicia en 1787, pasamos en México en 1824, las votaciones en 1811 con la Constitución acádica como parte de la colonia española, ejercemos el voto, y la mujer la comienza a ejercer federal hace 60 años. Apenas traemos un acabamos atraso de tener el aniversario, ¿no? de 190 años. Nada más, imagínate. ¿No? Entonces es justo que a través de la representación popular que está conformada en las cámaras de diputados, sea locales o federal, se reconozca de una manera extraordinaria esa desventaja que hemos puesto a la mujer históricamente hablando. Cuando ya sea esto de uso ordinario, debemos de olvidarnos de las cuotas. Claro. Y tenemos que verlo por capacidades y niveles de participación de cada uno, porque esto es así, en igualdad de circunstancias, ¿no? Por obligación de norma, mas sin embargo en este momento es preciso y además precioso poder asegurar a la mujer su derecho a participar para gozar de sus derechos humanos, que tradicionalmente los hemos venido pisoteando de una o de otra manera a través de la historia. Y tenemos pocos años realmente que hablamos de equidad de género. Claro, pero en el último año, en los últimos años, esto ha sido muy importante. En la mesa ha habido un debate muy intenso precisamente para que esto ocurra. Y como decías tú, por la capacidad de una persona, no por el hecho de ser hombre o de ser mujer, ¿no? O de ser amigo del que decide quién se queda o no, o por algunas otras situaciones externas. Cuando reconocemos ya entonces los derechos humanos, y si estos son derechos humanos, el votar, el formar parte de tu gobierno, el participar directamente o a través de tus representantes, y entonces ya haces una solución muy fácil. Buscas la integración de todos de manera a través de igualdad de condiciones. Y esa igualdad, entonces, estamos garantizando derechos humanos. Si no somos capaces de tratar igual a hombre y mujer, entonces tenemos desviaciones. Claro. Y el derecho humano debemos de respetarlo, de cada uno, porque la mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ante la ley. Y benditas las diferencias, ¿eh? Pero eso es lo que tenemos que ver. Y tan diferentes somos, pero tan iguales, que tan es importante la fuerza de un joven como la sabiduría de un anciano. Claro. Vamos a los contextos y regresamos para hablar también de los jóvenes y de este peso, esta participación y sus derechos humanos que, bueno, pues se han reconocido también en la ley. Vamos a los contextos, continuamos. Uno de los mayores retos para la consolidación de la democracia en Latinoamérica me parece que es la intolerancia. Los diversos grupos sociales que componen este gran continente tienen que tener en mente de que la democracia muchas veces comporta la victoria de alguna vertiente social que a nosotros no nos gusta, que nosotros no compartimos sus valores. Sin embargo, que tenemos que aceptar el resultado democráticamente emitido en las urnas. Por lo tanto, por lo menos en Brasil, la intolerancia en este momento es un gran obstáculo para la consolidación democrática. Si los grupos sociales minoritarios como los indígenas, como los negros, como incluso los homosexuales están siendo muy perjudicados en la democracia y no logran que sus demandas lleguen al Estado para ser atendidas, es que igual la intolerancia, el prejuicio y la falta de información de la población son grandes obstáculos. Esto perjudica muchísimo el ejercicio de la ciudadanía dentro de una democracia. Y esto también añado al papel de la Iglesia Católica, mucho más en los estados que se dicen laicos. En Brasil, lamentablemente, tenemos un estado laico formal, sin embargo, en la agenda política, la Iglesia Católica ejerce una influencia indebida y muchas veces sobre representada.
Por lo tanto, esto me parece que impide muchísimo la consolidación de la democracia, por lo menos a nivel brasileño. Gracias a tu participación y confianza, el Instituto Electoral del Estado de México cumple 17 años de vida institucional, trabajando con los mexiquenses para fomentar la práctica de valores y construir día con día una mejor ciudadanía. En el IEM celebramos 17 años en los que, con tu apoyo, hemos organizado, desarrollado y vigilado 12 elecciones en la entidad más poblada del país. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Detrás de tu voto, hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx. Todos los miércoles a las 12 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Haz lo tuyo. Es un derecho como todo ciudadano. ¿Por qué? Pues nosotros decidimos quién es el que nos gobierne y quién es el que tenga nos rija pues en nuestro país. Es un derecho, ¿no? Porque todos tenemos derecho a decidir lo que nos va de lo que nos previene más bien. Pues yo creo que son las dos cosas, ¿no? Derecho porque está contemplado en las leyes y obligación porque como ciudadanos yo creo que tenemos obligación de votar para elegir nuestros gobernantes, ¿no? Es un derecho, ¿no? Porque todos los mexicanos debemos de votar para escoger a un candidato mejor. Es un derecho. Porque es opcional. Nosotros tenemos la libertad de decidir si participamos o no en los procesos políticos. Es un derecho. ¿Por qué? Porque todos los mexicanos, como dice la Constitución, tenemos el derecho de elegir a nuestros gobernantes. Continuamos con más Entre Todos, gracias a usted que sigue con nosotros aquí esta noche. Y bueno, le decíamos a usted hace apenas unos minutos sobre los jóvenes, esta posición que han tenido en los últimos meses, en el último año que hemos visto la participación tan importante. Ellos han estado activamente en redes sociales, en todas estas herramientas, pero tú platicas algo muy interesante, el asunto del voto a los 21 años, este reconocimiento que se hace después a los 18, pero ahora vemos jóvenes que, pues más jovencitos, más chicos están pues atentos, ¿no?, a la vida política. Sí, yo creo que debemos de recordar el desarrollo biológico, mental y obviamente físico de las personas. Vemos que, por ejemplo, voy a irme a la historia, sí. México. Para la época de 1810, 1811, cuando Morelos lanza su convocatoria y sus sentimientos a la nación, ¿quiénes podían votar? Los jóvenes mayores de 18 años. Ya se tenía establecida esa edad. Pero también decía, los menores si son casados. Uh-huh. Pues ya son capaces de tener una familia y mantenerla, son capaces podían tomar una decisión política, de esta. ¿No? Y más si estaban portando las armas y defendiendo una causa. Y entonces era un reconocimiento de ese derecho, de que si ponía en riesgo su vida, tenía un reconocimiento para poder ejercer su voto. Posteriormente se desarrollan diversas actividades y vemos que la edad queda en México a los 21 años. Pero para los años 70 se toma la decisión que
el promedio de edad, o bueno, que la edad de mayor de edad pasa de 21 años a 18. Y recordamos que, por ejemplo, para ser presidente de la República eran 35 años, para ser senador 30, para ser diputados 25 años, y luego bajaron las edades a 30, 25, 21, para ser presidente municipal 18 años. Entonces, ese reconocimiento y esa maduración que han tenido las diferentes, podemos decir así, generaciones, podría llevarnos viendo una maduración de nuestro colectivo social. Si los jóvenes están teniendo ya ese alcance de esa maduración para la toma de decisiones, podría modificarse a 17, 16 años. Pero eso tendrá que ser estudios sumamente profundos, antropológicos, biológicos y de otra naturaleza. Pero vemos que la edad sí ha contado a través del tiempo. Y yo creo que lo más importante es que los jóvenes hoy día, con ese ímpetu que tienen y conocimiento de los medios de comunicación y las formas de enlazarse a través de los Twitter, del Face, de las redes sociales y cómo están conectados y cómo han movido el mundo, inclusive cambiaron la geografía política en el mundo, en el Medio Oriente y en algunas acciones de esta naturaleza, vemos las capacidades aquí en México, el movimiento 32. Es increíble cómo los jóvenes pueden mover a los jóvenes y mover a una sociedad completa cuando hay un derecho de participar. Si es reconocido tu derecho y lo tienes, lo que tienes que hacer es ejercerlo. Claro. Entonces, los órganos electorales debemos de visualizar más a que sea no nada más una democracia electiva, que es decir, que nada más vamos a elegir a los candidatos para ver quién va a fungir como en la función, sino tenemos que preocuparnos por una elección, una democracia participativa. Y qué maravillosas reformas este último periodo o estos últimos años, donde ahora tenemos participación, consulta popular o plebiscito, referéndum. Son figuras nuevas en nuestro marco jurídico, tanto federal y en algunos casos en lo estatal. Consulta popular, por ejemplo, para la toma de decisión que vas a hacer con tu presupuesto o hacia qué acciones vas a encomendar. O vamos a ver candidaturas independientes. Y entonces es un reconocimiento hecho por las fracciones parlamentarias, dígase representantes populares, en las cámaras de diputados, tanto locales como federales. Y hay un compartir y de tomar la decisión de que no es ya posible que solamente los partidos políticos sean los canales para llegar a ser candidatos, sino se ponen las reglas del juego para los candidatos independientes y entonces no requieres de un partido político, sino de tu capacidad como ciudadano en tu integración con la ciudadanía. Que está reconocido en este tema de los derechos humanos, ¿no? El que puedas votar, el ser votado, esto de las candidaturas independientes que mencionas, entre otros. Claro, porque ya está a nivel de Constitución y cuando ya están reconocidos estos derechos en la base constitucional, porque además se estableció en el apartado de son prerrogativas de los ciudadanos votar y ser votado, ser candidato independiente, registrarse, entonces tienes una ampliación de esas prerrogativas como ciudadano que tienes, pero ahora hay que ejercerlas. Ya las tienes. ¿De qué te sirve la capacidad que tienes si no la ejerces? Esto es, debemos de ser mucho más participativos, mucho más generadores de transformación de nuestra sociedad, y si queremos que el gobierno cambie, debemos de cambiar nosotros. ¿Cómo? Participando, haciendo que haya una excelente rendición de cuentas, que haya un ejercicio real de las cosas y los compromisos que se tienen en el gobierno para cumplir con los objetivos que se van. Hay que aprovechar todas las herramientas que tenemos, ¿no? Y todo lo que nos da, lo que nos reconoce la ley, lo que nos reconoce la Constitución, lo que está sentado en los derechos humanos. Claro, porque si no lo haces, de nada sirve que esté escrito. Así es. Entonces letra muerta, ¿no? No nos sirve de nada. Es una letra muerta. Si te dicen, puedes participar en una iniciativa popular, es decir, presenta un proyecto de ley. Tiene sus reglas de cómo lo vas a hacer. Se está discutiendo en los órganos legislativos esto. Pero como ciudadanos ya tenemos esa oportunidad. Esa capacidad, hagámoslo. Si no lo hacemos, de nada sirve que esté escrito. Claro. ¿De qué sirve que esté escrito que puedes solicitar el referéndum? Si hay una ley que va en contra de tus principios y de toda tu colectividad.
si no somos capaces de organizarnos para poder visualizar un referéndum? ¿O por qué no hacemos una consulta popular y solicitarla? No nada más que sea petición de la autoridad, sino que seamos nosotros. Es más, hay figuras a nivel municipal, por ejemplo, los consejos de participación ciudadana. Qué difícil es integrarlos, porque mucha gente no quiere participar. Sí. Y otros elementos, por ejemplo, participar en el Plan Nacional de Desarrollo, en el Plan Estatal de Desarrollo o en el Plan Municipal de Desarrollo. ¿Qué tenemos que hacer? Pues ir con nuestras propuestas de nuestra comunidad, de nuestra colonia, para mejora de nuestro entorno. No, y además aquí interesante que muchos han luchado para que se abran estos espacios ciudadanos y después que, una vez que se abren, pues no se utilizan, ¿no? Se quedan ahí. Claro, y entonces vamos a hacer un ejercicio y debemos de ser proactivos. Yo creo que parte de los elementos que tiene, por ejemplo, el órgano electoral, cuando estén dadas las condiciones ya de la ley secundaria, de todo lo que viene a ser todo este nivel participativo de la ciudadanía, tenemos que hacer una cultura, un desarrollo de información hacia la colectividad, pero no nada más a la ciudadanía, ahora sí, a la población en su conjunto, para que desde pequeños tengan conocimiento de sus derechos y vayan practicando su ejercicio. Y entonces formaremos buenos ciudadanos y todos metidos. Y a mí me da un placer ver, por ejemplo, en días pasados hemos trabajado con la universidad, hemos firmado convenios con universidades, con instituciones, donde todos están coadyuvando en la promoción y difusión de una cultura política democrática. Oye, me llamaba mucho la atención, platicamos antes de entrar al estudio, y los jóvenes están participando, por ejemplo, en estos temas en materia electoral. Cuando tú vas y platicas en la universidad, incluso ese fenómeno que ahora se aprovecha mucho a distancia o presencial, los que más participan son los chavos y quieren estar precisamente compartiendo con ustedes y en estos temas involucrarse, ¿no? Claro, vemos, por ejemplo, traemos una serie de actividades donde vemos involucrados a los jóvenes. Te voy a decir, por ejemplo, que llamamos primeros electores, que son los jóvenes de educación media superior, los que están entre los 15 y 18 años en preparatoria o un sistema educativo a ese nivel, donde están participando y visualizando qué es lo que van a hacer, pero traen una cuerda increíble de querer hacer, de querer mover las cosas. Y hay conciencia, y hay mucha conciencia de la problemática social que los envuelve en su entorno, tanto escolar como en su entorno donde desarrolla su vida familiar. Y vemos en los mayores ya a nivel licenciatura cómo están metidos en estos temas, y a nivel superior, donde tenemos jóvenes que te comentaba hace un rato, en algunas pláticas a través de conferencias a distancia, vemos cómo emites tú la señal, te sientas en un aula en Metepec y te están viendo al mismo tiempo en Amecameca, en Texcoco, en cualquier otro punto de nuestro estado, y estamos teniendo una intercomunicación y donde vemos participación muy adecuada para poder mejorar y conocer los temas y cuáles son las oportunidades que tenemos para ser mejores. ¿Cómo? Participando. Muy bien. Pues Rafael, te aprecio mucho como siempre, el que puedas platicar con nosotros, el que nos traigas estos temas que enriquecen, por supuesto, y el que puedas venir en esta ocasión ya prácticamente pues terminando este 2013. Sí, gracias a ustedes, y la verdad es que aprovechando estas fechas ya llegando a final de año, pues un buen año, unas felices fiestas decembrinas y que sea de calor y de amor en sus hogares. Muchísimas gracias, Rafael, muy amable. Hasta luego. Y muchas gracias también a usted por habernos acompañado entre todos. Que tenga muy buena noche, muy buena semana y que la pase muy bien.